Los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean, los devoran los de afuera. 90 buques mercantes, 20 de guerra, 20 de guerra. Vienen pechando arriba las aguas nuestras, las aguas nuestras. Veinte de guerra vienen con sus banderas, con sus banderas. La pucha con los ingleses, ¿quién los pudiera? ¿Quién los pudiera? Que lo tiro a los gringos, Unigran 7, navegar tantos mares, venirse al cohete, que digo venirse al cohete. Con los acordes y el canto de la vuelta de obligado, triunfo tradicional, con letra de Miguel Brascó e interpretado por Alberto Merlo, hoy, 9 de abril, damos comienzo al programa 322 de Obligados a Volver, programa que se transmite todos los miércoles y sábados a las 18 horas por nuestra página en Facebook, Obligados a Volver, programa radial. Obligados a Volver, un análisis de la realidad argentina y mundial, desde nuestra mirada que es nacional, popular, democrática, feminista, latinoamericanista, ambientalista y plurinacional. Obligados a volver porque, como dijo el general San Martín, cuando la patria está en peligro, todo está permitido excepto no defenderla. Recordando y reivindicando además nuestras consignas fundacionales: lealtad a Perón, Cristina Conducción. Dirección Norberto Raful y Consejo de Columnistas y Asesores. Locución, quien les habla, Irene Ring. En la operación técnica, Nicolás Rearte. A continuación, Norberto nos comentará, como suele hacerlo, el temario de nuestro programa de hoy. Buenas tardes, Norberto. Buenas tardes, Irene. Buenas tardes a todos, todas y todes, les oyentes de Obligados a Volver. Programa número 322, que corresponde al sábado 9 de abril. Y como es habitual, lo organizamos en dos bloques. El primer bloque se inicia con el análisis de la política internacional a cargo de Hernán Pereira. Le sigue la situación de Irak, segundo informe que nos trae Fernando Isas con su columna habitual de temas de Palestina y Medio Oriente. Y en tercer lugar, le damos la bienvenida a una joven analista política, responsable de comunicaciones de la revista francesa Le Vent Célèbre, que se incorpora, digamos, a este segmento de política internacional y hoy se va a referir al tema de las elecciones en Francia. Seguidamente, nuestro homenaje a Miguel Ángel Estrella, que acaba de partir, con un fragmento de un recital que diera en el espacio Gutenberg el 17 de agosto del 2019. Cerramos así el primer bloque y luego de un pequeño intervalo dedicado a promocionar nuestros otros medios de comunicación, ingresamos en el segundo bloque con la columna de Mónica Nassif, comentando libros, que hoy nos presenta a Ken Follett y su novela Los Pilares de la Tierra. A continuación, la columna Aquí Folklore de Rolly Sampieri. Y seguidamente la columna Detrás de un tango de Marcos Estuobra, que se va a referir al desencuentro y el tango. Finalmente se presenta RS Positivo y su no a la guerra, y cerrando el bloque nuestra agenda cultural, las recomendaciones de Obligados a Volver para el tiempo libre. Dicho esto, ¿qué te parece, Hernán, si arrancás con tu columna? Buenas tardes, compañeros. Este es el informe de política internacional. Mi nombre es Hernán Pereira, soy colaborador de Obligados a Volver desde hace ya unos años.
Las principales noticias del mundo en estos últimos días de la semana pasan por la guerra entre Rusia y Ucrania, por un lado, las elecciones de Francia, que son este domingo, la primera vuelta de las elecciones, y la explosiva situación de Perú, donde peligra la posibilidad de la continuidad del gobierno de Pedro Castillo. En primer lugar, vinculado con la guerra, la ONU, la Comisión de Derechos Humanos, dispuso pedir la expulsión de Rusia del Consejo de Seguridad. Lamentablemente, con el voto favorable de Argentina a esa posición, que era la posición liderada por Estados Unidos. Votamos con lo peor de América Latina, incluso se opuso Brasil a la expulsión de Rusia del Consejo de Seguridad, se opuso Bolivia, se opuso Cuba, se opuso Nicaragua, se opuso Venezuela, y Argentina tristemente terminó votando con los gobiernos de Colombia, de Uruguay, en fin. Ya todos sabemos para dónde apunta todo esto. Parece que nuestra Cancillería se esmera en un chupamedismo sin horizonte y sin ninguna perspectiva con Estados Unidos, pagando tal vez el favor que Estados Unidos, entre comillas, favor le hizo en el FMI al votar la financiación del crédito que había sacado Macri, crédito que Argentina nunca objetó en términos frontales como debería haberlo hecho, porque fue violatorio de las propias disposiciones del FMI y además un crédito leonino en contra de Argentina, sabiendo el FMI que Argentina no lo podía pagar de ninguna manera. En vez de hacer un nunca más sobre la deuda externa, como se hizo con los derechos humanos, un presidente que cree en la justicia del régimen, un presidente que cree en las instituciones del mundo occidental, agachó la cabeza y ha terminado reconociendo como legítima la deuda que nos impuso Macri y que se fugaron entre él y sus secuaces, dejándonos con el doble de deuda externa de lo que teníamos. Pasamos del 50%, de menos del 50% del PBI a casi el 100%. Esto es realmente trágico y siniestro, y que la Cancillería ahora asuma posiciones pro-estadounidenses. Hay que mostrarle la foto de Macri con Trump, que fueron los hacedores de ese crédito y de esa deuda, y riéndose. ¿De qué se están riendo? Y de todos nosotros. En fin, volviendo al tema de la guerra, militarmente pareciera ser que Rusia la tiene ganada la guerra, que tiene controlada la situación, pero políticamente pareciera que ha cometido errores realmente insólitos, increíbles. Está sola Rusia. ¿Sí? Tiene un apoyo chino lejano, que se hace escuchar de vez en cuando, pero con voz casi apagada. Toda Europa en contra, excepto Serbia y algunos de los países de la disgregada Unión Soviética que rodean a Rusia, que tienen miedo a que le pase lo mismo que Ucrania también, y prácticamente no mucho más. En el mundo también está cayendo en soledad, hay operaciones de prensa constantes, ahora le están inventando supuestas matanzas. Puede ser que alguna de ellas sea cierta, pero tampoco se puede creer en la prensa hegemónica hoy en día, no se puede creer casi nada. New York Times acaba de publicar un video donde soldados ucranianos tienen atados y tirados en el suelo a soldados rusos y los matan como perros. Y esto lo publica el New York Times. Y sin embargo eso acá no se ha dado a conocer, no salió en televisión, no salió en los diarios. Sí salió los supuestos asesinatos cometidos por los rusos en Bucha, y ahora también hay un bombardeo a una estación de trenes en otra ciudad de Ucrania que provocó más de 40 muertos. Bueno, hay que ver qué cosas. Los rusos dicen que no fueron ellos, que son operaciones del gobierno ucraniano. Acá ya no se puede creer en nadie ni en nada. De todas maneras, vamos de papelón internacional en papelón internacional. Pocos días antes de la invasión, Alberto Fernández apareció en Moscú diciendo que Argentina iba a ser la puerta de entrada de Rusia a la América Latina, y ahora vota por la expulsión
de Rusia del Consejo de Seguridad. Si alguien puede explicar la coherencia de todo esto, habrá que ver. En cuanto a lo que está pasando en términos políticos, es que hay más sanciones, ahora incluso hasta personales, contra las hijas de Putin, contra el ministro de Relaciones Exteriores ruso y también contra su esposa y su hija. Cierran las cuentas, le buscan cuestiones económicas para perjudicarlos, y también los gobiernos europeos han comenzado a expulsar a diplomáticos rusos. España echó esta semana 35 y otros países están siguiendo su ejemplo. Hay un reflotamiento de acusaciones con los Pandora Papers contra Zelensky, que tenía el asesoramiento de un empresario ucraniano, Igor Kolomoisky, que está procesado y pedido su captura por las autoridades de Estados Unidos por lavado de dinero dentro del propio Estados Unidos, y dicen que es el mentor ideológico de Zelensky. Zelensky es un actor de stand-up, actor cómico y actor de televisión, y ha salido, no hay medio en el mundo y no hay lugar importante político en el mundo donde no haya salido pidiendo armas, denunciando a Rusia, y haciendo gala de sus dotes de actor. Habrá que ver en qué termina todo esto, porque en algún momento va a haber que solucionar este tema de la guerra. En Estados Unidos, entre tanto, se dio un hecho auspicioso. La primera mujer afro desde la independencia de Estados Unidos que accede a la Corte Suprema de Justicia, que Tiny Brown Jackson, una mujer de 51 años, negra, logró el voto de 53 senadores a favor contra 47 en contra. A los 50 demócratas se sumaron 3 republicanos, y va a tomar posesión de su cargo en junio o julio, cuando el actual juez que se retire definitivamente, había renunciado para el fin del periodo 2022, que en Estados Unidos es en junio o julio. Hay también una mujer hispana, Sonia Sotomayor, que fue designada en la Corte en 2009. De todas maneras, una Corte absolutamente conservadora, tiene 6 miembros conservadores. La última designada fue Amy Coney Barrett, que es una conservadora en el final de Trump. Y como muestras sobran botones. ¿Se acuerdan de Sarah Palin, la gobernadora de Alaska? Ella dice que fue insultada por la designación de una mujer negra a la Corte Suprema de Justicia. No merece demasiados comentarios. Pasamos a las elecciones de Francia, 12 candidatos. Venía liderando cómodamente las encuestas Macron, el actual presidente, que se mantiene más o menos en el 26-27% de los votos. Pero Marine Le Pen, la dirigente ultraderechista, que ya peleó en la segunda vuelta en las pasadas elecciones, viene escalando posiciones y se ha ubicado a 2 puntos, entre 2 y 3 puntos de diferencia con Macron, de 12 que le llevaba hasta hace un mes. Estamos en 27-25, 27-24, y estos serían los que pasarían a segunda vuelta. El tercer lugar lo tiene Jean-Luc Mélenchon, candidato de la izquierda, una izquierda bastante dura, con el 17%. Luego sigue una representante de la derecha golista, Valérie Pécresse, que tiene el 9%, y el recalcitrante ultraderechista Éric Zemmour, con el 8,5% de los votos. Si se hicieran cuentas aritméticas, la ultraderecha pasa del 30%, está en 32-33%, y habrá que ver qué pasa con los votos de Mélenchon, si van para Macron. Probablemente un porcentaje importante vaya, pero otro porcentaje se abstenga, porque bueno, ya sabemos que las posiciones de la izquierda más duras terminan siempre en una no buscada, pero real coincidencia con la derecha.
finalmente el comentario sobre lo de Perú, el inestable gobierno de Pedro Castillo, que no ha podido consolidar ni siquiera un gabinete en 8 meses de gobierno, por la oposición espantosa, tremenda de la derecha en el Congreso peruano, un Congreso que destituyó a 5 presidentes desde 2018 a esta fecha. Es decir, que el promedio no han durado ni un año y que a Castillo casi lo destituye hace poco tiempo. No alcanzaron los votos de la derecha para hacerlo, pero no estuvo lejos. Y ahora hay grandes movilizaciones, empezaron con el transporte y el agro por el precio de los combustibles, se sumaron los sindicatos por el precio de los alimentos. Castillo decretó el toque de queda en el país, después volvió marcha atrás, después lo volvió a decretar. Hay muertos por la represión a los manifestantes, y hay una situación generalizada de descontento, desabastecimiento, saqueos y asaltos a oficinas públicas, hubo también contra los tribunales de justicia, en fin, una situación realmente explosiva en Perú que puede terminar con el derrocamiento de Pedro Castillo, si no logra consolidar su gobierno, una meta que hoy aparece realmente como difícil porque hasta sus propios aliados lo han abandonado en esta circunstancia. Bueno, esto ha sido todo por esta semana. Esperemos tener mejores noticias la que viene. Buenas tardes, mi nombre es Fernando Isas, soy del segmento de Política Internacional Palestina y Medio Oriente y hoy estamos con la segunda entrega sobre la República Árabe de Irak. Como habíamos intentado el programa anterior, una pequeña síntesis de la historia contemporánea más reciente de Irak nos va a ayudar a poder decodificar el plan sistemático del imperio en devastar un país considerado la cuna de la civilización. Decíamos que la lograda independencia a mitad del siglo pasado, como la mayoría de los países vecinos, Estados Unidos y los partícipes necesarios de Europa con fuerte injerencia en la zona, pergeñaron una estrategia a mediano y largo plazo a los fines de condicionar los procesos políticos futuros según el desarrollo de esos pueblos y de esos países, tal cual como lo instituyeron en nuestra región, sin adentrarnos en detalles. Tras una cruenta guerra durante 10 años con su vecino Irán, con 1 millón de muertos por la misma, y se calcula que el costo monetario fue 6 veces la deuda externa de América Latina de aquella época. Estamos hablando de 1980 a 1988. Obviamente, los gobiernos de Estados Unidos continuaron considerando a Saddam Hussein el principal aliado en la zona para balancear los avances y los logros de la revolución islámica de Irán por un lado, y por el otro, también acotar a los gobiernos de Egipto, de Siria y de un incipiente Líbano liberado de su guerra civil impuesta y fabricada, justamente en el preciso momento de la invasión iraquí a Kuwait en 1990, aduciendo derechos históricos sobre ese territorio, pero en realidad solo buscaba mejorar su única salida al Golfo. Con la intervención de la OTAN, Kuwait fue recuperado y restituido al emir que había sido derrocado por la invasión de Irak. Durante la mitad de la década de los 90 y a comienzo del 2000, la relación entre el imperio y el gobierno iraquí tuvo turbulencias de todo tipo y tenor, entre otras cosas por la presión internacional para que Irak pague los costos de la invasión y de la reconstrucción de Kuwait. Nada distinto
a lo que conocemos ya, ejecutado en Cuba, Venezuela, Yemen, Siria, ahora Rusia, embargos, apropiación de activos del país en otros países, retenciones de exportaciones, llegadas a destino y un larguísimo etcétera. Si a este ABC básico del imperio para imponer sus políticas coloniales solo faltó el agregado de la producción de armas químicas para engordar el combo del que también forma parte nuestro misil Cóndor, la venta de la tecnología y los motores suspendidas en los 90 por el gobierno de nuestro presidente riojano, por la enorme presión de los Estados Unidos e Israel como mascarones de proa de esa injerencia. El 20 de marzo del 2003 se produce la tan comentada y anunciada invasión a Irak por una coalición de 31 países, algo parecido a lo que aconteció en el año 2011 con Siria, logrando la caída de Bagdad, la milenaria capital babilonia, el día 9 de abril de ese año, con Saddam Hussein en fuga y buscado en cada centímetro del país. Fue encontrado en su ciudad natal, Awaya, perteneciente a la conocida provincia y ciudad de Tikrit, y luego de un largo juicio televisado y transmitido al mundo entero, cuando se prohibía mostrar las imágenes reales de la guerra, fue encontrado culpable de crímenes de lesa humanidad y condenado a la horca, hecho que ocurrió el 31 de diciembre de 2006, dividiendo desde entonces al país en un 50% a favor y a otro en contra del presidente asesinado. Quizás un poco de revisionismo histórico, al menos el más inmediato, nos ayudará a visualizar con más nitidez lo que por de muchos sucesos a nivel global que nos incluyen como argentinos y latinoamericanos para entender un poco más y mejor determinadas coyunturas políticas, sociales y económicas que nos atraviesan de una forma u otra. Con las fuerzas de ocupación en retiradas del país, con los consabidos virreyes que acostumbran a instalar para reaseguro de sus políticas coloniales, el país se encuentra sumido en una inestabilidad política y social incontrolables y una economía hackeada, siendo Irak la cuarta producción mundial de petróleo en todo el mundo. En marzo de este año, hace pocos días no más, exportó petróleo por 11.070 millones de dólares, récord desde el año 1972, cuando hay un contexto internacional de aumento del precio del barril de crudo por la guerra en Ucrania. Justamente el tercer productor del país del mundo. Qué causalidad, ¿no? Irak está finalizando en estos meses el pago de la indemnización total impuesta por la invasión a Kuwait en 1990, o sea que es un país diezmado con uno de los ingresos per cápita más bajos del planeta. Como corolario de la catástrofe ocasionada, debemos precisar la inestabilidad política profunda que agrava visualizar una salida en lo inmediato. Irak tiene un sistema político de coalición gobernante compuesta por musulmanes chiitas, sunitas y kurdos. No olvidemos que el 90% de la población es musulmana. Desde el mes de octubre de 2021, en que el chiita Muqtada Sadr se impuso con 73 diputados sobre un total de 329, logró formar una coalición con los partidos sunitas y el PDK, Partido Democrático Kurdo, con un total de 155 de los 329 escaños del Parlamento. La dificultad para lograr la formación de gobierno está en las diferentes corrientes chiitas. Algunos apoyan a Rebar Ahmed del PDK como presidente, cargo honorífico, por cierto, pero es el que designa al primer ministro
y este desea que sea su primo y cuñado, Jafar al-Sadr, rompiendo la tradición de gobierno de consenso, opositor, obviamente, a Nuri al-Maliki, expresidente hasta el año 2016. El Tribunal Supremo, además, suspendió temporalmente la candidatura presidencial del kurdo Hoshyar Zebari por corrupción financiera y administrativa como ministro en el año 2015 y 2016. Ante el fracaso de elegir presidente en el Parlamento, el presidente del país, el kurdo Barham Salih, pide diálogo entre los partidos, mientras construye un muro en la frontera con Siria por amenaza del Estado Islámico, el grupo terrorista creado por su mandante, Estados Unidos, y solventado por el régimen colonial israelí y la dinastía sionista de Arabia Saudita. Ninguno registra el informe de la UNESCO que hay 500 niños iraquíes muertos o heridos por minas en 5 años. Y para redondear, amigos, esta segunda entrega sobre Irak sucede lo mismo que con Palestina ocupada. Los cómplices y operadores del imperio a través del manejo de las redes sociales creen que haciendo desaparecer de todos los sitios el nombre de la ciudad de Tikrit, la ciudad natal del presidente asesinado Saddam Hussein, dejará de ser una ciudad de aproximadamente entre 180 y 200.000 habitantes. En el año 2002, previo a la invasión, tenía una población de 260.000 habitantes. Saquen ustedes sus propias conclusiones y decodifiquen entre todos nosotros la entrelínea de lo que los medios de comunicación entrelazados nos informan y nos desinforman todo el tiempo. Es todo por hoy. Nos encontramos en el próximo programa. Gracias, como siempre, a las compañeras y compañeros del programa Olvidados a Volver. Buena semana. Buenas tardes. Hola, Malena Reali, soy analista política y responsable de comunicaciones de la revista francesa Le Bon Célèbre. Les hablo desde París para hablarles de las elecciones que van a suceder este domingo. Hoy viernes, a partir de medianoche, los candidatos a esta elección van a tener prohibido continuar con sus campañas. Esto es porque va a empezar un fin de semana de neutralidad impuesto por ley para que los franceses hagan su elección, reflexionen y vayan el domingo a votar. Esto marca el final de una campaña un poco peculiar. En general, la elección presidencial en Francia es la que más genera movilización democrática. ¿Por qué? Porque el presidente francés concentra muchísimo poder. Es al mismo tiempo el jefe de las Fuerzas Armadas, al mismo tiempo el jefe del Poder Ejecutivo, tiene mucho poder también a nivel legislativo y en general también obtiene la mayoría en el Parlamento. Por esto tienden a ser las elecciones en donde más va a votar la gente, de las que más se habla mediáticamente, pero esta vez pasa algo un poco peculiar, que es una desmovilización muy fuerte de la ciudadanía. Esto puede tener varias causas. Primero, la fatiga que hay después de la pandemia de COVID, a lo mejor una desilusión con la política después del movimiento de los chalecos amarillos, que fue reprimido muy violentamente, llegaron reportes, supongo, hasta Argentina. La ONU reportó que habían habido estas violencias policiales, uso indebido de la violencia. Esto era al mismo tiempo el síntoma de una fatiga democrática, el síntoma de que la gente consideraba que no se le estaba escuchando y algo que a su vez generó fatiga democrática porque muchas de las personas que se movilizaron en ese momento, que eran personas que nunca se habían movilizado políticamente antes, consideraron que, bueno, si yo estoy en la calle pidiendo derechos y no me los dan, no me los van a dar tampoco si voy a las urnas. A esto se le suma
una falta de oferta en la política francesa. Visto desde afuera esto puede parecer medio extraño. Hay muchos candidatos, en la izquierda está, empezando a lo mejor por los que menos tienen votos, están Yannick Jadot, candidato del Partido Ecologista, Anne Hidalgo, candidata del Partido Socialista, está Fabien Roussel, candidato del Partido Comunista, y está finalmente Jean-Luc Mélenchon, candidato de la Francia insumisa, que ahora se llama la Unión Popular, y que es, al parecer, el único candidato de la izquierda que podría llegar a la segunda vuelta. Todos sus oponentes de izquierdas están a menos de 5% en los últimos sondeos. Esto puede parecer medio extraño cuando pensamos que el Partido Socialista estaba gobernando antes de la elección de Emmanuel Macron. Ahora su candidata está a más o menos 2% en los sondeos y esto podría marcar la muerte del Partido Socialista después de las elecciones legislativas, ya que el límite después del cual se empiezan a reembolsar las expensas de campaña es 5% de los votos. Entonces tenemos una situación en la que hay muchos candidatos de izquierdas y sin embargo una falta de oferta política. ¿Por qué decimos esto? Porque el movimiento de los chalecos amarillos no obtuvo una transcripción electoral adecuada, no obtuvo un partido que lograse articular sus demandas, por muchas razones. Primero porque este movimiento era un movimiento antisistema, antipolítica electoral, entonces sería muy difícil para un candidato capitalizar sobre sus demandas, pero también porque la izquierda no fue capaz de articular las demandas de más soberanía con las demandas sociales típicas de la izquierda. De hecho, al principio del movimiento, una gran parte de la izquierda tuvo una actitud bastante despreciativa, bastante clasista a veces, con estos manifestantes y este movimiento. Del lado de la derecha también tenemos a varias candidaturas. Está la candidatura de Marine Le Pen, que es la candidata del Frente Nacional, un partido nacionalista de extrema derecha que tiene cierto matiz social. A su lado está Éric Zemmour, es el nuevo candidato de esta campaña que nunca se había visto en la política antes, es un editorialista muy presente en la televisión francesa y con posiciones extremadamente conservadoras, racistas. De hecho, fue condenado más de una vez por incitación al odio racial. Un candidato que defiende la tesis del gran reemplazamiento, que quiere decir que la población francesa estaría siendo reemplazada por los inmigrantes. Entonces, un candidato anti-inmigración, pero que además es extremadamente liberal. Al lado de estos dos también tenemos a Valérie Pécresse, la candidata del Partido de los Republicanos, que sería la izquierda tradicional francesa, la izquierda de Nicolas Sarkozy, que recordemos fue presidente antes de François Hollande, el presidente socialista. Este partido tradicional de derechas, que en algún momento fue uno de los dos principales partidos de Francia, también tiene una candidata a la que se le escucha relativamente poco. Hizo una campaña muy mala, lo dicen todos los observadores, inclusive en la derecha, y no logró existir porque a nivel de propuestas políticas se la ve muy cercana a Emmanuel Macron. Entonces, entre Emmanuel Macron de un lado, que es ultraliberal, y Éric Zemmour del otro lado, que logra cooptar y controlar todo el espacio más conservador de la derecha, Valérie Pécresse no logra existir. Y el que queda es Macron. Macron, que es presidente hace 5 años y que ha estado adoptando medidas sumamente impopulares, medidas ultraliberales, la reducción de los impuestos a las grandes fortunas, la liberalización del mercado del trabajo, la reforma de las jubilaciones. Se han adoptado leyes para que pasar por las urgencias de un hospital sea pago cuando no te hospitalizan, lo cual, si lo pensamos, quiere decir que, por ejemplo, si una madre tiene un hijo enfermo, tiene que esperar a que su hijo esté suficientemente enfermo como para estar segura de que lo van a hospitalizar, porque si no, le cobrarían el hecho de llevarlo a la guardia de un hospital público. Últimamente, Macron también se ha expresado para decir que los profesores de la educación nacional pública son perezosos y que no se les puede pagar más si no trabajan más. En resumen, un montón de reformas y un montón de posiciones que caracterizan a un líder neoliberal totalmente y bastante autoritario también, porque lo que se ha visto durante el gobierno de Macron también fue un aumento del poder del presidente por encima
del poder legislativo del Parlamento. Se pasaron muchas de estas reformas por decreto presidencial, se aceleraron muchos debates parlamentarios para que no se tenga tiempo de debatir estas cuestiones y, como ya hablamos, se reprimieron muchísimo los movimientos sociales de contestación ante estas reformas. Entonces, ¿qué se juega ahora este domingo? Lo que se juega es saber si lo que se va a reproducir es un escenario como el que sucedió en 2017. Macron está en los sondeos a 25-26, Marine Le Pen está a 24 más o menos, y Jean-Luc Mélenchon está a 17-18. Una parte de la izquierda, o en todo caso de la militancia de izquierda, espera que obviamente que estos sondeos se estén equivocando, porque gran parte de los militantes de muchos partidos se han estado uniendo al campo de la gente que va a votar por Mélenchon en nombre del voto útil, o sea, el único voto de izquierdas que puede lograr que un candidato llegue a la segunda vuelta. Obviamente, los partidos no adhirieron a este voto útil, o sea, el Partido Socialista sabe que si no logra esos 5% no le van a reembolsar lo que gastó en campaña y eso podría marcar su muerte. Lo mismo para el Partido Ecologista, lo mismo para el Partido Comunista, y entonces está habiendo una división tal vez entre una parte de los militantes que se están uniendo todos al candidato que está a 17-18% en los sondeos contra los aparatos de los partidos que obviamente quieren que se queden con sus candidatos originales. El tema también es que si se reproduce una situación en la que Macron se opone a Marine Le Pen, ya no es tan obvio que todo el mundo vaya a votar a Macron para impedir que llegue la extrema derecha. ¿Por qué? Porque en el 2017 Macron encarnaba la novedad, encarnaba la renovación democrática. Hoy en día ya no es así, hoy encarna este neoliberalismo desenfrenado, encarna esta represión policial. Entonces, en cuanto en 2017 ganó en frente a Marine Le Pen porque una parte de la gente que no había votado por él en la primera vuelta se movilizó justamente para que la extrema derecha no pasase, esta vez no es tan obvio que sea eso lo que vaya a pasar. Muchos sondeos hasta dan a Marine Le Pen un poquito encima de Macron en la segunda vuelta. Darían Marine Le Pen a 50,5 y Macron a 49,5. Otros dan lo contrario. Obviamente, con los márgenes de error que tienen los sondeos, esto es totalmente ileíble. Nadie puede decir con certidumbre hoy qué es lo que va a pasar. En todo caso, si Jean-Luc Mélenchon no llega a la segunda vuelta, lo que se puede decir es que la izquierda francesa podría entrar en una situación similar a la de la izquierda italiana, o sea, desaparecer totalmente o casi. Jean-Luc Mélenchon probablemente no se quedaría en la cabeza de su partido, esto no está confirmado, pero es lo que dicen muchos espectadores y comentadores, y obviamente el Partido Socialista, el Partido Ecologista y el Partido Comunista, que están a menos del 5% de los sondeos, no lograrían reestructurar una alternativa de izquierdas, en todo caso si se quedan con sus cuadros actuales y sus discursos actuales. Bach era un tipo popular. Él hacía todos sus corales, sus misas, con cosas del pueblo. Danzas, gavotas, pasacallas, bueno, en fin, todo lo que es la construcción barroca, ¿no? Bueno, me ha encantado tocar para ustedes. Gracias. Y quizás no sea natural esto de que haya hablado tanto, ¿no? Pero no sé, es como un mandato que siento. Estamos en épocas que hay que definir, tenemos que votar muy bien, porque todo lo que les quiero transmitir de cómo se ha diferenciado esta música de la que escucha el pueblo y cómo un campesino te puede decir: será todo lo bailable que usted quiera, señora, pero está llorando el hombre, está llorando. Tocala otra vez, Chango, para que veas que está llorando. Porque esas cosas no te las dicen en los grandes cócteles del Mozarteum, de los lugares chic, digamos, que creen que saben todo.
Mentira, Morena. Bueno, felicidad para cada uno de ustedes. Y me ha encantado venir a este gran teatro enorme, lleno de luz, las miradas de ustedes, las manos de ustedes, los ojos de ustedes. Gracias. Gracias. Obligados a Volver se solidariza con Milagro Sala, injustamente detenida desde enero de 2016, y con todos los demás detenidos y perseguidos por el régimen macrista y sus cómplices del sistema judicial, por la pronta liberación de los presos políticos. Continuamos preguntando dónde está Tehuel de la Torre, el joven trans que fue visto por última vez el 11 de marzo del 2021, cuando salió de su casa de la localidad bonaerense de San Vicente para ir a ver un trabajo. ¿Y qué pasó con Guadalupe Lucero, que permanece desaparecida desde el lunes 14 de junio del 2021 a la tarde, cuando jugaba en la vereda de la casa de su tía con sus primos y su hermano mientras la familia festejaba un cumpleaños familiar? Antes de continuar con Obligados a Volver, les invitamos a conocer todos nuestros medios de comunicación. Nuestras páginas en Facebook, Obligados a Volver, programa radial, en la que además de transmitirse las emisiones de nuestros programas, se publican las noticias de política nacional. La Lealtad, Política y Cultura, en la que podrán ver las publicaciones de cultura, noticias de la patria grande y del panorama internacional en general. Y el grupo Obligados a Volver, dispuesto para el intercambio de información y debate entre nuestros oyentes. Además, tenemos el rotativo de Obligados a Volver, un servicio cotidiano de noticias, música y buen humor al que se accede adhiriendo a un grupo de WhatsApp. Les recordamos también que pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube, Obligados a Volver, donde pueden consultar los programas ya emitidos y material audiovisual en varias listas de reproducción. Buenas tardes a todos. Hoy vamos a hablar de una novela histórica llamada Los Pilares de la Tierra, cuyo autor es Ken Follett. Esta novela transcurre durante la Edad Media, específicamente en la época de la construcción de las grandes catedrales, y sucede en Inglaterra. La variedad de personajes tejen la trama de esta gran novela, un proyecto enorme que llevó a cabo este autor que ha hecho otras novelas, inclusive la que sigue a Los Pilares de la Tierra, se llama Un Mundo Sin Fin, también es de él, también ubicada en la Edad Media, pero posterior
a esta de la cual estamos hablando. Los Pilares de la Tierra cuenta la historia de una familia cuyo cabeza de familia construye una catedral para una comunidad de monjes y en el transcurso de toda esa construcción, ya que la construcción de catedrales estamos hablando de los siglos más o menos 11, 12 y 13 también, la construcción de la catedral llevaba muchísimo tiempo y es muy interesante leer los detalles de la construcción con pocos instrumentos, ¿no?, que tenían. Escribían los planos sobre una superficie pedregosa o sobre una tabla que pudieran conseguir con un pedazo de piedra, puesto que tizas no había, y construyen estos monumentos enormes y tan bellos, tan bellos. La historia pasa por esta familia de constructores y bueno, todos los conflictos que hay entre la población y los monjes, la población y aquellos señores que mandaban a esta población de campesinos, artesanos, constructores, agricultores, porque también los había, como el vaivén de conflictos políticos y también de avatares climáticos o atmosféricos podían estropear cualquier proyecto que se hubiera pensado, que se hubiera comenzado a construir. Tal es así que la catedral misma en un determinado momento, por un cálculo mal hecho, se viene abajo una gran parte, y bueno, causa desastres, muertes y el mandato de tener que volver a construirla. Es interesante ver las descripciones que tiene la novela, son muy, muy vívidas, la traducción es bastante potable, son muy vívidas, realmente estamos en una ciudad medieval, en una población medieval, cómo los mercados se instalan para vender los productos que se sacan de la tierra, o la leche que se ordeña, o la lana que se esquila de las ovejas, y los procedimientos para tratar toda esa, por ejemplo, el procedimiento de construir algo para teñir las lanas o para tejerlas, todas las invenciones que se van haciendo a medida que va pasando la narración para la mejor construcción de la catedral, en fin, detalles, personajes, cómo la iglesia controla realmente a toda la población, esas supersticiones y bueno, cuestiones que rayan en la ingenuidad de los personajes, también conviven paralelamente a la construcción de esta gran catedral. El pueblo es Kingsbridge, ahí es donde están construyendo la catedral, pero imagínense ustedes que hablar de ir un pueblo al otro en ese momento de la historia de la humanidad era muy trabajoso, había que estar muy bien dotado, porque además, de dinero, porque además se corría el peligro de ser asaltado en los caminos, ya que pensemos que durante la Edad Media, durante toda la historia de la humanidad, grandes hambrunas azotaron a los pobladores, y estas hambrunas donde más pegaban eran la gente más humilde, los trabajadores, la gente pobre. Los grandes bosques son descritos con un detallismo, uno lo puede ver. Yo recomiendo esta novela, aunque es grande, yo les puedo asegurar que realmente es muy llevadera, muy amena su lectura.
Así que si por ahí la consiguen, se las recomiendo. Este autor tiene otra novela que se llama El mundo sin fin, que continúa esta. Digamos, de alguna manera son los descendientes de la familia instaurada en los pilares de la tierra. También sigue tratándose en la Edad Media, durante la Edad Media, pero ya con los herederos, que algunos siguen el oficio de aquel protagonista de los pilares de la tierra, en la construcción de catedrales, de capillas, etc. Son las dos muy recomendables. Al que le guste la época, al que le guste la historia, porque en El mundo sin fin también se habla de los conflictos del rey, y su apetencia. Inglaterra y Francia estaban en eterna batalla por territorio, y es interesante ver cómo se llevan a cabo y cómo se solucionan esos conflictos, además de desatarse en El mundo sin fin una guerra. Y es también interesante ver cómo los armamentos que tenían. En fin, entre cuestiones históricas, los caracteres de los personajes, las costumbres, esta cuestión del trato de la mujer, también es interesante ver cómo eran tratadas, cómo había mujeres que podían salir de ese tratamiento, cuestión que costaba muchísimo y hasta a veces eran exterminadas en la hoguera por brujas. Tal vez por haber conocido una planta y poder aplicarla a tal o cual herida o por sanar alguna enfermedad. Bueno, si se las veía como sospechosas de brujería, no había forma de convencer, era muy difícil. Tal es así que una de las protagonistas de la segunda novela de Un mundo sin fin, la única manera de ser salvada es digamos, entrando en un convento de monjas. Ahí puede desarrollar su actividad como sanadora. Pero es muy interesante, las dos son muy interesantes. Les sugiero que primero empiecen con Los pilares de la tierra. Ahí comienza el origen de toda esta familia que va a continuar en Un mundo sin fin. Bueno, espero que les sirva, espero que la lean, porque es muy interesantísima. Y nos encontramos en el próximo programa. Hola, soy Rolly Sampieri y bueno, para el espacio Aquí Folclore del programa Obligados a Volver, en esta ocasión les quiero dejar una semblanza respecto al origen de la samba, ya que el 7 de abril fue el Día Nacional de la Samba. Fecha controvertida porque en realidad la primera expresión que hubo en ese sentido fue que por una ley del 2006 se designó al 28 o 29 de septiembre como el Día de la Samba en homenaje al Cuchi Leguizamón. Bueno, el clamor popular indicó que el Día de la Samba es el 7 de abril, que coincide con el título de una samba muy tradicional, la 7 de abril, y que aparte fue un 7 de abril de 1916 donde se registró o se hizo el primer registro de esta samba. Ahora bien, ¿qué es la samba? Bueno, la samba es un ritmo tradicional de nuestro folclore que bajó del Perú a través de Chile y luego a través de Mendoza se introdujo a la Argentina o al actual territorio de Argentina allá por 1815 en forma de zamacueca, que a su vez es un derivado del fandango español que estaba tan en boga en Lima en esas épocas. La samba como danza, como ritmo, es una de las expresiones más tradicionales porque no tiene regionalismo, porque es de norte a sur, de este a oeste, que existe la samba. Y no tiene una característica especial tanto como ya sea provincia, como podría ser una samba salteña, una samba tucumana, una samba santiagueña. Tiene algunas características en cuanto a la modalidad
del tempo musical en el que se interpreta, pero en realidad siempre es lo mismo, más rápida, más romántica, un medio ritmo, pero siempre es samba, no deja de ser samba. Y así, hoy por hoy, tenemos, zambas prácticamente en todas las provincias, por suerte, y entonces eso es lo que le da la característica de ser un ritmo tradicional de nuestro folclore. Por otro lado, el día 7 de abril, que nace la samba 7 de abril, que tiene varias versiones. Bueno, uno de los registros es de Andrés Chazarreta en la música, y el otro gran registro es el de Manuel Gómez Carrillo, que era un músico santiagueño, pero que como vivía en Tucumán, mucha gente creía que era tucumano. Es el padre de los que integraron el conjunto Los Gómez Carrillo, que fue el primer conjunto vocal que hubo en la Argentina, que fueron como el antecedente de los Huancahuá. Manuel Gómez Carrillo también escribió la samba 7 de abril, con algunas diferencias tonales, pero que no hacen a la cuestión. Esa versión de Manuel Gómez Carrillo tuvo una letra de Leda Valladares. En cambio, la samba de Andrés Chazarreta tuvo una letra de don Pedro Evaristo Díaz, que era un empresario gastronómico que tuvo el bar Casino y luego el famoso Rincón de los Artistas en Santiago. Y le da todo un sentido más romántico que poco o nada tiene que ver con con el título de la samba, porque cuando uno escucha la letra de don Pedro Evaristo Díaz, el 7 de abril no se menciona. Hay quienes dicen, como el caso de Isabel Aretz, que la samba la escribió el ñato Castillo en el siglo XIX, que era un guitarrero y un cantor popular que había en Tucumán. Quienes dicen que remite el título de la 7 de abril a aquel movimiento o aquel alzamiento de Marcos Avellaneda en 1840 contra Rosas, donde le cuesta a Marcos Avellaneda su cabeza, porque Oribe derrota a Lavalle y lo apresa en Metán y lo exhiben en la plaza de San Miguel. Para quienes no saben, Marcos Avellaneda era el padre del que luego fue presidente, Nicolás Avellaneda. Pero la verdad sea dicha, como dicen los hermanos Ábalos, la 7 de abril nunca se va a saber quién fue realmente el autor o quién fue quien la creó. Lo interesante de todo esto es que la samba está más viva que nunca, que se canta más mayoritariamente esta versión de la letra de Pedro Evaristo Díaz y la música de Andrés Chazarreta, y que tiene, no sé, miles de versiones y que es la más bailable de todas. También hay otra samba, porque de última, la samba más antigua que se recuerda es la samba de Vargas, que era anónima, que Andrés Chazarreta la recopila porque la escuchaba en boca de su abuela ahí en la calle 24 de septiembre en Santiago, en la casa materna. Pero la samba de Vargas también tiene un montón de versiones porque, bueno, como toda canción popular, va girando, va rodando y el pueblo le va agregando cosas o le va sacando cosas. Y bueno, ¿y qué podríamos decir de otras zambas que han sido tan famosas como la de Valderrama, que ahí describe un boliche que es famoso, o la samba de los mineros que hizo Jaime el Cuchi Leguizamón con Castilla, ese dúo que generó joyas de la música nativa, no solo Valderrama, la samba de los mineros, o la nochera, o samba como la amanecida de Mario Arnedo Gallo, que es una samba hermosísima, o las nostalgias santiagueñas de los hermanos Ábalos, o la samba para no morir de Hamlet Lima Quintana. En fin, la samba es la danza tradicional, es lo que mejor grafica y lo que mejor interpreta al sentir nacional en cuanto a nuestra música nativa y a nuestra cultura nacional y popular. O sea que, amigos, bueno, los quiero dejar hasta la próxima. Bueno, escúchense, báilense una samba que hace bien al espíritu y que hace bien a todo esto que nosotros amamos, como es nuestra música folclórica. Será hasta la próxima.
El desencuentro y el tango. Cuando viene Semana Santa aparece nuevamente el hecho del amor, que después de Navidad y Reyes son las fechas más difundidas del calendario litúrgico. Se conmemora en el mundo católico y o cristiano que Jesús es muerto un viernes y 2 días después, el domingo de Pascuas, resucita. Pasa de la muerte a la vida. En las Pascuas se pasa desde la muerte a la vida, claro, pero a la vida eterna. En el tango pasa algo que hace acordar a esta inversión de las lógicas de las cosas. Al tango no le da para tanto, pero por lo menos trata, aunque sea, de detener el tiempo, de atrasar la muerte, de ir en contra de. En ese sentido se dice que en la pista donde se baila, se camina, se gira en sentido contrario a las agujas del reloj. Una manera de sostenerse en la vida, girando al revés del tiempo, con toda la pasión puesta en el abrazo. Para hacer un poco de historia más terrenal, o por lo menos menos simbólica, se sabe que la Iglesia condenaba al tango y tenía sus razonamientos, que entre otras cosas coincidían aquí con las ideas de Leopoldo Lugones, que para los años 1900-1920 odiaba al tango y se ocupaba de diseminar la idea de que eso era un género pecaminoso y se trataba de un baile de negros, donde los cuerpos se rozaban, que eran gentes de clases bajas, orilleras, portuarias, y que nada de argentino tenían esas cosas. Pero el entonces embajador argentino en el Vaticano, Daniel García Mansilla, que había nacido en París, donde ya se aceptaba por las clases acomodadas el tango y su baile, le propuso al Papa Pío XI que él viera directamente cómo se bailaba el tango. Entonces, con un tango de Canaro llamado Ave María, una pareja argentina lo bailó de manera poco abrazada. Y el Papa opinó que eso nada tenía de pecaminoso y que más vale parecía una práctica bastante aburrida e híbrida. Incluso recomendó cambiar esos ritmos por algo más europeo. Hoy, a la distancia, resulta que tenemos Papa argentino, Francisco, cuyo nombre tiene algo de desinencia de la Franconia. Le dice un tango a este franciscano: yo soy el tango, tu amigo, el que nació entre los pobres, y aunque te llame Francisco, vos sos el Jorge de Flores. Es que tengo la esperanza de que todo sea mejor. Los dos sabemos que al mundo solo lo arregla el amor. La letra y música es de Daniel Ursini y el tema se llama El Jorge de Flores. En el año 2014, cuando el Papa cumplió 78 años, se le ofrendó como regalo una milonga organizada en la Piazza San Pedro del Vaticano, con 3.000 personas bailando, y como mensaje de paz, ya que el abrazo nos aleja de la guerra, así rezaban los organizadores del evento. Por supuesto, hubo argentinos, italianos de diversas academias, europeos y turistas en general que acudieron a la cita. Es que a este Papa le gustaba bailar el tango de joven, y el ritmo de milonga particularmente, porque es más divertida, decía. D'Arienzo, Gardel, Julio Sosa, Ada Falcón, que se hizo monja, entre otras curiosidades, son admirados por Bergoglio. Y cuenta Walter Alegre, un periodista especializado en tango, que en el año 2016 el embajador Eduardo Valdés, que ya había dejado su cargo hacía poco tiempo, había escrito un tango para el Papa, y estando en la radio junto al músico Federico Mizrahi y a Guillermo Fernández como cantante, lo grabaron improvisadamente en ese momento. La letra de Habemus Papa hablaba de la porteñidad, de la América Latina y de cuánta emoción mostraban los ojos de Cristina. Pero bueno, como no todo es encanto y felicidad, el tango también muestra las facetas del otro lado de la moneda. Pone la otra mejilla para que no nos olvidemos de los desencuentros, de lo que también están hechos la vida. Yo soy el tango, tu amigo,
el que nació entre los pobres. Y aunque hoy te llamen Francisco, vos sos el Jorge de Flores. Como vos nací en un barrio argentino y bien porteño, aquí en la tierra Chafango acunamos nuestros sueños. También tengo la esperanza de que todo sea mejor. Los dos sabemos que al mundo solo lo arregla el amor. Y hoy sos el Papa Francisco, pero siempre serás Jorge, el que imitando a Jesús siempre anduvo con los pobres. Este tango es para Jorge, el que anduvo entre los pobres. No hay profeta en su tierra, los dos eso bien sabemos. Reconocidos afuera, recién bolilla nos dieron. Ojalá Dios te ilumine para esparcir bondad. A mí ya nadie me escucha, solo por decir verdad. Hoy sos el Papa Francisco, pero siempre serás Jorge, el que imitando a Jesús siempre anduvo con los pobres. Este tango es para Jorge, el que anduvo entre los pobres. Caños y piñas son Rusia y Ucrania. A Ucrania la usan, a Rusia la dañan. Es fuerte el conflicto en Europa del Este. De un lado son los malos, del otro son la peste. Lo dijo mi abuela, si hay guerra todos pierden. Y la humanidad se está yendo a la merced. La Unión Europea, muy digna y coherente, apoya y defiende al más conveniente. Estados Unidos se mete a mediar, medio para Biden, medio para la OTAN. Europa especula, la suerte está echada, calculan sacar una buena tajada. Leyendo los medios se nota enseguida, los yanquis son buenos en teoría. Creemos que un día el mundo entenderá que nadie quiere guerra y todos quieren gas. Agenda cultural, las recomendaciones de Obligados a Volver para el tiempo libre. Hoy, sábado 9 a las 20 horas, la Peña de los Abrazos, en la Avenida Libertador 8151. Mañana, domingo 10 de abril, la Peña Folclórica en Comu, de 15:30 a 19 horas, en el Club Comunicaciones, Tinogasta 2795. Y para ir reservando, el sábado 16 de abril a las 21 horas, Une Peor que el Otro, con Andrea Bolov y Oscar de Lía, tangos en bien bohemio, Sánchez de Loria 765. Y para el sábado 30 de abril, Adriana Martínez se presenta nuevamente con Armando de la Vega, esta vez en la Biblioteca Café. No se lo pierdan. Los esperamos el sábado próximo para otras recomendaciones de Obligados a Volver para el tiempo libre, aquí en la Agenda Cultural.
Se nos está terminando el programa. Agradecemos a nuestro operador Nicolás Rearte por su trabajo que nos permite salir al aire. A todos les oyentes por su atención, especialmente a los que ponen me gusta en nuestras páginas de Facebook. Antes de despedirnos, les recordamos que nuestro programa de radio Obligados a Volver se transmite todos los miércoles y sábado, siempre a las 18 horas, y tenemos una nueva propuesta, La Entrevista, un buceo sobre los orígenes y actividades actuales de personalidades destacadas, los lunes a las 21 horas. También les informamos que desde mediados del año pasado nos hemos incorporado a la red de programas de radio Vamos a Andar, sumando a muchos de sus integrantes a nuestra lista de columnistas invitados. Este fue otro programa de Obligados a Volver, emitido desde nuestra página en Facebook Obligados a Volver, programa radial. Volvimos, pero estamos obligados a seguir militando, porque la patria sigue estando en peligro, ya que la derecha reaccionaria conspira para derrocar a nuestro gobierno, que con sus aciertos y errores trata denodadamente de resolver las dificultades provocadas por las dos pandemias. Por eso, continuaremos con nuestra tarea, siguiendo el legado del libertador San Martín. Cuando la patria está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla. Recordando y reivindicando nuestras consignas fundacionales. Lealtad a Perón, Cristina Conducción. Patria es mi gente en su tierra, es nuestra forma de ser. Soberano es de su patria, quien la sabe defender. Soberano es de su patria, quien la sabe defender. Hombres, mujeres luchando, es codo a codo